El Señor Jesucristo tiene una personalidad tan especial que aún los más incrédulos tienen que reconocer que Él cambió la historia. Y yo considero que muchas de sus experiencias que quedaron consignadas en los evangelios eran señales o enseñanzas que estaban preparadas desde la eternidad para cada uno de nosotros. Hay un pasaje que está en Lucas 7:36. Es el encuentro de la personalidad del Señor con otras dos personalidades humanas, Simón el fariseo y una mujer pecadora. Vamos a ver qué lecciones nos da el Señor en este pasaje que va hasta el versículo 50. Lucas 7:36 al 50. Empecemos entonces. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. Vamos a analizar versículo por versículo y palabra clave también, una por una. Lo primero que encontramos aquí es fariseos. Y yo creo que ya ustedes están enterados de que estos llamados fariseos eran una secta de entre los judíos que se había apartado hacia un rumbo un poco distinto, en el sentido en que ellos hacían muchísimo énfasis en la pureza ritual y en la santidad. Eso hasta ahí está muy bien. También aceptaban la resurrección de los muertos como otra verdad doctrinal, también dentro de los puntos a elogiar y admirar de los fariseos. Pero el problema de ellos es que se habían centrado tanto en las palabras, más bien en la forma de las palabras, que habían perdido la interpretación del fondo y del espíritu de las palabras, de la palabra de Dios. Entonces habían tomado la apariencia como regla de vida. Era importante cumplir ciertas normas para que los demás se dieran cuenta que se estaban cumpliendo. Y no importaba tanto si el Señor, nuestro Dios, decía eso está bien o está mal. Entonces, en la medida en que fueron progresando, fueron construyendo, además de ellos, una cantidad de normas humanas que fueron metiendo por cuenta de los rabinos dentro de las enseñanzas, de tal manera que cuando llegó el Señor Jesucristo, se encontró con ellos que existían desde 150 años antes. Ya habían construido todo un cuerpo de enseñanza y de doctrina que el Señor Jesucristo vino a rebatir en muchos aspectos, más que todo en el de la interpretación que ellos le daban a la ley. Entonces, uno de estos fariseos hace algo extraordinario porque dice aquí en este versículo que rogó a Jesús que comiera con él. Y Jesús entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa, nos dice la palabra. Este versículo nos recuerda a Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye el llamado, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no menospreció la invitación que le hacía el fariseo, aún a sabiendas de lo que iba a pasar. Parece que la invitación hubiera sido algo de elogiar, pero vamos a ver que el corazón de este fariseo no era recto delante de Dios. Por eso, el título para hoy es la actitud correcta ante Jesús. ¿Será la de Simón el fariseo o será la de la mujer que es descrita en el versículo siguiente? Lucas 7:37.
Una mujer pecadora que había en la ciudad se enteró de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo y llegó con un vaso de alabastro lleno de perfume. Bueno, aquí tenemos la segunda contrapartida de la historia. Una mujer pecadora es una especie de eufemismo de vuelta literaria para describir a una prostituta. Ella moraba en la ciudad y trabajaba ahí. Pero miren lo que hace. Dice allí en este versículo, se enteró, oyó. Seguramente era mucha la gente que estaba hablando del Señor Jesucristo, unos con otros, creyentes con incrédulos también. Y a oídos de ella llegó que había en la ciudad un predicador, un profeta, que también tenía fama de sanador. Y entonces toma una decisión. Estas son las personalidades que producen cambios en sus propias vidas. Se enteran de algo y inmediatamente se levantan y hacen lo que tienen que hacer. Y llegó donde estaba Jesús, a la casa del fariseo, no le importó nada. Ella sabía que la iban a despreciar, a menospreciar, pero es que en su corazón ya había nacido algo, no sabemos con cuánta anticipación, algo estaba burbujeando allá en ese corazón, y era una necesidad, seguramente de una respuesta de vida, y ella dijo en su corazón, encontré finalmente la respuesta, voy a acercarme allá. Y eso es lo que explica por qué cogió un vaso de alabastro lleno de perfume. Esta era una costumbre que tenían los ricos. Los vasos que se usaban en esa época no eran de cristal, eran de alabastro, que era una especie de yeso, muy fino. Algunos de estos alabastros eran blancos, otros tenían unas vetas de colores muy llamativas, muy bonitos. Hacían el vaso tallándolo y servía de recipiente para perfume. Lo que llama aquí la atención es que una prostituta tuviera un vaso de perfume que en otras partes, especialmente cuando Judas se enfureció porque otra mujer también derramó un vaso de perfume sobre el Señor, no sabemos si es la misma mujer o no, se estableció por deducción que ese perfume podría costar casi el salario de un año, más o menos 300 y pico de denarios. Ustedes recordarán que el denario era el salario de un día. Entonces, no creo, nadie de los estudiosos de esta palabra creen que este vaso haya sido robado. Más bien es el resultado de los ahorros de esta mujer, porque en aquella época no existía lo que hoy tenemos como pensión. Entonces este vaso de perfume era como la seguridad económica de su ancianidad. Sin embargo, ella lo toma sin pensarlo y se va directamente a donde Jesús. Y entonces se nos presenta un versículo que es absolutamente impactante y conmovedor por todo lo que hace esta pecadora aquí. Lo primero que nos muestra es el milagro de la humildad y de la transparencia. Una mujer pecadora, sin embargo, toma una decisión, inmediatamente en su corazón se produce como una tempestad para bien. Y dice aquí el versículo 38. Se puso detrás de Jesús, primero, a sus pies, segundo, y rompió a llorar, tercero. Hay tres cosas que hace en una sucesión muy corta de tiempo. Llega donde Jesús, entró por la casa, no preguntó nada más, sino de una vez fue a buscar lo que ella creía que le iba a dar la respuesta que necesitaba.
alcanzamos a entrever por toda esta reacción que está en el versículo 38, que seguramente esta mujer estaba arrepentida de su vida. ¿Cómo la llevaba? De sus pecados, porque solamente requirió una noticia y miren lo que hace. Va a donde Jesús y se coloca detrás. ¿Por qué detrás? Esa era la costumbre de la época de Jesús para los siervos y los esclavos que andaban detrás de su amo. Aquí nos está mostrando entonces cuánta humildad quiso mostrarle al Señor Jesucristo. Y con lo que viene a continuación nos muestra cuánta transparencia, a pesar del pecado, había en su corazón. No solo se coloca detrás, sino que en segundo lugar se coloca a sus pies, en una total humillación ante la grandeza de Dios. Ella sabía que estaba delante de Dios, lo sentía en su corazón, y rompe a llorar, porque lo que hace es que seguramente miró su corazón, encontró que había demasiada inmundicia, demasiado pecado, demasiada mundanalidad, y estaba cansada de todo esto. Entonces abre su corazón y lo derrama delante del Señor, empezando a llorar y a llorar y a llorar. Si ustedes logran ponerse, así sea por fracción de un instante, en los zapatos de esta mujer o en el corazón de esta historia, tienen necesariamente que conmoverse, porque el pecado endurece el corazón, y sin embargo esta mujer tenía el corazón despedazado de dolor y de arrepentimiento. Continúa el versículo 38. Haciendo que sus lágrimas bañasen los pies, la cuarta cosa que hace, los pies del Señor. Empezó a llorar de tal forma, con tal abundancia, que los pies del Señor quedaron lavados. Era su contrición como dolor. Contrición es un sentimiento profundo del corazón de que algo se ha hecho mal en contra de Dios o de algún ser amado o un ser humano. Entonces el corazón se conduele, se arruga, por decirlo de esa manera, y también el corazón empieza a llorar. Ese corazón lloroso es el que se expresa en las lágrimas abundantes que están saliendo ahora por los ojos. Pero ella seguramente piensa que ha hecho toda su vida algo mal y que ahora de pronto también lo está haciendo mal, bañando de lágrimas los pies del Señor, y entonces después los seca con sus propios cabellos, como diciendo: Señor, no te quiero molestar, que mis lágrimas no molesten tus pies, ahora yo los estoy enjugando. Este es el verdadero arrepentimiento, que se compone de dolor inicial y de un cambio completo de conducta. Esta mujer estaba entregando su vida allí, estaba por el piso, con el corazón completamente desfallecido y abierto, reconociendo que estaba ante su Creador. Y cuando uno de nosotros puede lograr sentir la presencia del Señor de esa manera, uno no va a quedar incólume, no va a quedar en ninguna indiferencia, sino que todo lo contrario, va a sentir que su corazón se llena de un gozo que se manifiesta la mayoría de las veces en lágrimas. Yo creo que esta mujer no solamente lloraba de arrepentimiento, sino lloraba porque entendía que estaba encontrando lo que tanto había necesitado durante toda su vida. Seguramente el amor, con seguridad el perdón, la comprensión y el sentido de vida. Porque hay muchas personas en el mundo que se pierden en su rumbo, pero siguen viviendo en esa forma equivocada, pretendiendo que en algún momento llegue la respuesta de la vida y les diga: no, ahora, es por aquí.
Esta mujer, con ese arrepentimiento, dice que los besó los pies del Señor, porque ahora se encuentra en adoración humilde. Recordemos que está arrodillada, que está tirada en el piso y está besando los pies del Señor. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor se presentara en este momento delante de nosotros? ¿Qué haríamos? Aquí hay dos conductas, la de Simón el fariseo y la de la mujer pecadora. Pero miren cómo son las cosas. Simón el fariseo conocía la palabra, pero ocurrió que fue la pecadora la que, a través de su arrepentimiento, llega a una adoración. Y finalmente, dice el versículo 38, derramó sobre ellos el perfume. Esta es la figura de la alabanza fragante para el Señor. ¿Qué tal que esta fuera nuestra forma de acercarnos al Señor siempre? Primero nos arrepentimos de nuestro pecado, después alabamos, lo adoramos y siempre postrados reconocemos su majestad. ¿Qué tal que nos acercáramos ahora en este momento con esa actitud de la mujer pecadora? Este es el milagro que hace la transparencia. Esta mujer sabía cuánto pecado tenía en su vida, sin embargo acudió humildemente a los pies del Señor. Lucas 7:39. Viendo todo esto, el fariseo que le había invitado pensó, si éste fuera profeta, conocería la identidad y la condición pecadora de la mujer que le está tocando. Este hombre creía que había hecho algo bien, creía que había abierto la puerta de su corazón, pero miren que continúa con el mismo corazón de antes y está mirando por encima del hombro con toda la soberbia, con todo el orgullo a la mujer pecadora. Conocería la identidad y la condición de esta mujer que le está tocando. Pero no solo eso, está mirando por encima del hombro con toda arrogancia y soberbia aún al Señor Jesucristo. Y esto me recuerda esos primeros tiempos cuando yo recién había recibido al Señor y todavía la palabra no había quebrantado mi corazón. Y todavía yo guardaba mucha soberbia y discutía con el Señor como de igual a igual. Y después, con el paso del tiempo, el Señor me ha permitido ver otros que han venido dizque buscando al Señor con actitud de fariseo y más bien llegan es para contender, para discutir, para filosofar sobre ese Cristo, sobre esa Biblia. Y nunca asumen la actitud de contrición, de dolor, de alabanza, de humildad de esta pecadora. Este fariseo, insisto, conocía la palabra de Dios y de nada le sirvió. No es el mucho conocimiento, es el corazón dispuesto. Y entonces el Señor, en su misericordia, se voltea al fariseo y le dice en el versículo 40, Simón, una cosa tengo que decirte. Di maestro. Eso parece un poco hipócrita porque si verdaderamente lo consideraba maestro, arriba no habría pensado como pensó. 7:41 de Lucas. Entonces el Señor le da una pequeña parábola donde dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500, quizás la mujer pecadora, 500 denarios. El otro 50, quizás Simón el fariseo. Como no tenían con qué pagarle, el acreedor, Dios, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
¿Qué hace aquí el Señor? Lo pone a interpretar palabra. Eso que no había sido capaz de hacer durante toda su vida de fariseo, su vida religiosa, su vida de apariencia, de piedad. Ahora el Señor se lo pone a hacer en menos de un minuto con una parábola. Respondió Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Claro, seguramente Simón entendió que se estaba refiriendo a dos pecadores, la mujer y él. Y entonces le dice: tu juicio es correcto, Simón. Ahora te toca a ti arrepentirte. ¿Sí? Le vuelve a completar la enseñanza en el versículo 44 hasta el 46. Volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha bañado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Esta era una costumbre de esa época. Todo invitado, cuando entraba a la casa, se le ofrecían varias cosas. La primera era agua para que se lavara los pies, porque todos usaban en su mayoría sandalias, algunos eran descalzos, por caminos polvorientos. Obviamente llegaban con los pies llenos de tierra. Se los lavaban para poder entonces entrar a la visita. Pero a este Simón se le olvidó. ¿Quién sabe en qué estaba pensando? ¿Sería que estaba pensando en cómo criticar, cómo contender con Jesús? Lucas 7:45. No me diste el beso al llegar, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Está hablando de la humildad. El beso era una costumbre también oriental que entre los hombres incluso se daba en la mejilla, como señal de bienvenida, pero también como señal de respeto al invitado. El dueño de casa le está diciendo que el invitado tiene una dignidad mayor, por eso lo besa. Pero Simón tampoco hizo eso. Y el 46 dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. La unción de la cabeza era la última costumbre que se tenía con los invitados para también colocarlos en un sitial de preferencia, obviamente espiritual. Se le echaba aceite y se le decía: usted es casi como un rey que está entrando a esta casa, por eso es ungido, o un sacerdote. En este momento recibo yo como dueño de casa el honor de su entrada a mi hogar, por eso es la unción. Entonces el Señor, como conclusión, dice en el 7:47: por eso te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho, pero se le perdona poco a quien ama poco. Este versículo puede prestarse un poquito a confusión. Es decir, que al que se le perdona más, ama más. La mujer pecadora sabía cuán grande era su pecado y por esa razón amó al Señor. Pero Simón dio un trato a Jesús que era muy diferente al de esta mujer. Ella demostraba que amaba a Jesús porque se daba cuenta de que necesitaba su perdón, pero por el contrario, Moisés se consideraba puro y justo y por tanto no necesitaba tratar a Jesús de manera especial. Ni siquiera le mostró la cortesía esperada en aquel tiempo. Lo que les decía ahora de todas estas cosas que el Señor habló en los versículos 44 al 46. Miren cómo a veces un ser humano en su humildad agrada a Dios sin tener mucho conocimiento de las cosas sagradas, digámoslo así. Esta mujer seguramente no había tenido ninguna instrucción religiosa. Seguramente nunca había abierto un rollo para leer la palabra de Dios. Pero todo lo que hizo
agradó profundamente el corazón del Señor Jesucristo, porque lo tocó directamente en el homenaje sincero y transparente. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos yendo en esa humildad delante de Dios cada vez que nos acercamos a Él? Y eso incluye este tiempo de esta palabra. ¿Estamos conscientes de la grandeza de nuestro Señor delante de nosotros? ¿Estamos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestros pecados de cada día y de cuánto necesitamos su perdón y cuánto necesitamos tirarnos a sus pies literalmente y llorar y abrir el corazón y derramar en Él todas esas cargas que tenemos y que no nos dejan vivir espiritualmente? Lucas 7:48. Y a la mujer le dijo: tus pecados te son perdonados. Alguien podría preguntar: ¿y entonces esto quiere decir que Simón fue perdonado o no fue perdonado? A mí me parece que no lo fue. En ningún momento mostró disposición del corazón, ni mucho menos un corazón humilde. Lucas 7:49, los que estaban sentados con él a la mesa comenzaron a preguntarse para sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Seguramente otro poco de fariseos que habían allí y muchos judíos que no habían entendido ni aceptado el mensaje del Señor. Entonces cuestionan a esta última palabra del Señor: ¿por qué perdona pecados si eso es solamente privilegio de Dios? El Señor no entra en discusiones, es una excelente norma de vida para cada uno de nosotros. Lo dice la palabra de Dios en varias partes: no contendamos por nada. Si alguien quiere discutir contigo con humildad, déjalo discutiendo. Tú no discutas, tú no argumentes, porque ahí en esas respuestas a las cosas que el otro plantea puede armarse el conflicto sin querer en algún momento. El pasaje concluye en el versículo 50 cuando le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Hermanos, estos son tiempos de fe. Son tiempos de creer en la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Son tiempos de mirar con los ojos del Espíritu la majestad hermosa de nuestro Señor. Él dice: ve en paz. Cuando hemos abierto nuestro corazón como lo hizo esta pecadora, el resultado final es un aumento de la fe, una comunión con el corazón del Señor y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén y amén.